Feliz día, bendecidos. ¿Cómo está esta hermosa, amada iglesia de mi Señor? Brillando más que el sol. Cuando brilla más que el sol, tu espíritu está completo. Entraste a la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios. Vas a oír y no escuchar bellas cosas por mi voz que mi Dios te vino a hablar. Mira, muy importante cuando decimos que mi Dios te vino a hablar. ¿Quién la viene a hablar? Por eso es que hablamos conforme a lo que está escrito. Si tú hablas conforme a lo que está escrito, tú vas a utilizar la lógica y el razonamiento. Y esto va a hacer que la predicación sea de Cristo y no nuestra. Tú puedes ser predicador, pero la predicación, o sea, la palabra que sale de tu boca, tú como evangelista, no es tuya, sino del que te envió. Es lo mismo que hacía Cristo. Cristo nos enseñó muy bien. Él decía, el evangelio que yo predico no es mío, sino del que me envió. Por eso, los mismos sacerdotes fariseos, los mismos sacerdotes levitas, quedaban locos de aquella predicación, de aquella forma en que él decía las cosas. Ellos la entendían, lo que se hacían los locos. Entonces, muy importante que nosotros hablemos conforme a lo que está escrito, porque es que nosotros no solamente le estamos hablando a la Grey, nosotros le estamos hablando a los pastores, a los curas, a los sacerdotes de todas las naciones. Entonces, cuando nosotros le estamos hablando a ellos, nosotros tenemos que tener veracidad. A veces ellos dicen, sí, vos tenéis razón, pero es que no puede ser así. Bueno, cuando ya te dieron la razón, ya ellos saben que ellos no la tienen. Aunque digan, no, pero no puede ser así. Como por ejemplo, uno de los versículos en Hebreos 2:14 dice que el diablo quedó destruido. Entonces ellos te dicen, sí, ahí dice eso, y sí es así, pero no es así. Entonces, ¿cómo es? Si ya te está dando la razón, entonces tú tienes palabra divina, palabra de Dios, confirmación, testimonio de los que fueron escogidos por Dios para decir que el diablo quedó destruido. O sea, tú estás hablando del cese de su existencia. Por eso es muy importante que los discípulos de Dios no nos vayamos a la ligera a predicar por predicar, a llevar el evangelio por llevar el evangelio. No, primeramente tenemos que predicar con nuestra propia presencia, o sea, con nuestra forma de ser, con lo que nosotros hacemos. Primeramente, porque nosotros somos el testimonio del consejo de Dios. Por eso es muy importante aprenderse los 10 mandamientos y vivir por ellos. ¿Para qué? Para que cualquier persona en el mundo que nos pregunte de que si nosotros vivimos bajo los 10 mandamientos, no diga por nuestra propia palabra, sí, ellos dicen vivir por los 10 mandamientos, sino que por nuestras obras, por nuestros frutos, nos conozcan. Eso es lo importante de los discípulos. El estudio de hoy se llama Discípulos. Doy gracias al Dios y Padre en nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo bendito, Padre de la gloria y Dios de toda consolación, el Dios eterno. En el nombre de nuestro Señor Cristo bendito damos gracias por su existencia, por su presencia y por su manifestación. Recordemos que la Biblia nos habla de 3 etapas donde Dios se ha manifestado. Primero por el Padre, luego por el Hijo en el cuerpo de Cristo, y hoy se muestra por el Espíritu Santo. Damos gracias por cada uno de ellos. Damos gracias también por nuestros padres ancestrales. Nosotros, nuestra carne, por eso esa pasión en Cristo, Señor nuestro, porque en nuestra descendencia, en nuestra sangre, en nuestra genética, traemos la misma sangre, la misma fe y la misma forma de pensar de nuestros padres ancestrales, Abraham, Isaac y Israel, bendito de Dios. Damos gracias a Dios también por los profetas, por nuestro Señor Cristo bendito en los días de su carne, y por los apóstoles, porque ellos derramaron su sangre para dar testimonio de aquellas promesas de Dios
y cómo Dios las cumple, cómo Dios habla de que pasan las cosas y luego ocurren. Ellos dieron testimonio de eso y por ello nosotros hoy tenemos la salvación. Damos también gracias por Noé, por Job y por Daniel, porque está escrito que si hubieran tres como ellos, solamente ellos tres serían salvos. Mira qué tremendo esto. Si hubiesen tres como Job, como Noé, como Job y como Daniel, solo ellos tres serían salvos. Imagínate tú la locura de Noé, la integridad de Job y la fe de Daniel, constante, efervesciente, ejemplares, para que nosotros oremos y demos gracias a Dios por ello y que Dios nos ayude a tener la misma fortaleza, la misma sabiduría y los 7 espíritus de Dios que estaban en cada uno de ellos. Doy gracias por el Consolador, el Espíritu Santo, por el amado apóstol Pablo y por Miguel, que revelan los misterios escondidos de Dios el Padre y de Cristo, en quien, no en quienes, en quien está todo el tesoro del pleno conocimiento, del entendimiento de la gracia de Dios por medio del Evangelio. Así que doy gracias a Dios también por la salud que le da al enfermo, por la prosperidad que le da al pobre, por la ayuda que le da al desamparado, por la prosperidad y por la atención y el cuidado que le da a la viuda, al huérfano y al menesteroso. Por lo cual hoy clamo, Abba Padre. El Dios eterno y todopoderoso ha escogido desde antes de la fundación del mundo y hasta el fin del mundo a los seleccionados para su gracia y en su voluntad. Hermano, ¿cómo que Dios te escogió desde antes de la fundación del mundo? Sí, Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. Para muchos es muy difícil comprender que nosotros no somos esta carne, nosotros somos un espíritu justo, hecho perfecto, que está dentro de esta carne. Lo explica claramente Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. Dice, porque el espíritu que es de Dios regresa a Dios que lo dio. ¿Y qué espíritu no es de Dios? Si es el Padre de los espíritus. Entonces, el espíritu que es de Dios regresa a Dios que lo dio. Y el cuerpo regresa a la tierra de donde salió. Por eso, cuando te dan un pellizcón, no te duele a ti, carnal, le duele a tu espíritu. Porque tu espíritu fue llamado desde antes de la fundación del mundo con una misión. Estaba Dios sentado en su trono, habían ángeles a su derecha, ángeles a su izquierda, y le dijo el Señor, Dios Todopoderoso, nos quitó la vestidura angelical, nos hizo un espíritu y nos metió en estos cuerpos con una orden. Hagamos al hombre exterior a imagen y semejanza de Dios. La gente hasta el día de hoy está diciendo, no, porque Dios dice que somos imagen y semejanza de Él. No. Dios te va a hacer a ti a imagen y semejanza de Dios. ¿Y cómo es esto? A través del conocimiento de la gracia de Dios. Ningún hombre es imagen y semejanza de Dios, solamente pudo serlo Cristo. Hoy Dios nos está llamando por el resucitado para que nosotros recordemos quiénes somos, de dónde venimos, lo que venimos a hacer y a dónde vamos. ¿Y cuál es la orden que nos dio Dios? Hagamos al hombre a imagen y a semejanza de Dios. Mi trabajo, habló según mi espíritu, es hacer al hombre este exterior feo, con los deseos carnales, bueno, hacerlo a imagen y semejanza de Dios, o sea, transformarlo por medio de la renovación del conocimiento de la gracia de Dios. Entonces, si hay una nueva criatura, empezamos a hacer tener una nueva forma, y ahí es donde somos semejantes a Cristo, y como semejantes a Cristo somos imagen y semejanza de Dios. Eso que está en Génesis capítulo 1 apenas está ocurriendo hoy, está ocurriendo ahora con una iglesia, no con
todas las iglesias, no, con una iglesia. Entonces tú tienes que estar muy pendiente de dónde tú estás siendo educado. Mira, cuando tú vas a escribir a tu hijo y tienes las formas, las maneras, cómo darle una buena educación, tú buscas el mejor colegio, la mejor instrucción. De la misma manera, tú tienes que fijarte en todas esas congregaciones que hay y utilizar la lógica y el razonamiento. Entonces tú vas a comprender dónde están hablando conforme a la verdad del Evangelio. Fíjate lo que está escrito. Así está escrito en 2 Timoteo, en el capítulo 1, versículo 9 al 11. Esto no te lo va a explicar ningún pastor. El único que te lo puede explicar es el Espíritu Santo de Dios, el Consolador. ¿Ok? Nadie más. Utiliza tu lógica, utiliza tu razonamiento y oye lo que el Señor tu Dios te dice. ¿Quién nos salvó? Te está diciendo que ya eres salvo. No te está diciendo que te va a salvar. Está diciendo quién nos salvó y llamó. ¿Y cómo tienes un llamado? Bueno, cuando tú empiezas a tener comezón de oír, a querer oír de Dios, querer conocer de Él, ya tú tienes un llamado. Entonces dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Te está diciendo cuál es el llamamiento. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Ay, ¿por qué nos está llamando para ser santos? Porque no hay justo ni aún uno según la carne. Entonces, como no somos imagen y semejanza de Dios según la carne, Dios nos está llamando para decirnos, yo te escogí desde antes de la fundación del mundo. Mire, con un llamamiento santo, o sea, para hacerte a imagen y semejanza mía. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, no conforme a todo lo malo que te has comportado en la vida. Por eso es que existe la gracia. Gracia es perdón. El perdón de Dios llega a través de su gracia. Si tú has hallado gracia delante de los ojos de Dios y te llegó el comezón de oír y empiezas a buscar de Dios y eres hallado por Dios, entonces resulta que tú eres escogido antes de la fundación del mundo y por eso tú estás en este camino. Entonces, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, en el propósito de Dios, y la gracia que nos fue dada antes, que nos fue dada en Cristo bendito, antes de los tiempos de los siglos. ¿Cuáles son antes de los tiempos de los siglos? Antes de que la tierra fuera fundada, ya estaba formada, cuando nosotros estábamos con Dios. Job 38, Job capítulo 38, versículo 22. Ya la tierra estaba fundada, le decía Dios, y tú sabes que tú estabas conmigo cuando Dios tiró los lienzos, cuando Dios empezó a hacer todas las cosas. Ya Job estaba con Dios. Bueno, si Job estaba con Dios, yo también. ¿Y ustedes? De la misma manera. Entonces tú te tienes que poner las pilas con esto tan sabroso que está aquí. Cualquier pastor humano, no te va a aclarar esto. Quien te lo aclara es el Espíritu Santo de Dios, el Consolador, para que tú tengas paz en tu vida, para que tú tengas tranquilidad y gozo en el Señor. La paz que da Cristo. Entonces, estamos en 2 Timoteo, en el capítulo 1, 9 al 11. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, y la gracia que nos fue dada en Cristo bendito, antes de los tiempos de los siglos. Oído aquí. Mosca. Pero que ahora. ¿Cuándo es ahora? Ya. Pero que ahora ha sido manifestada, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición
de nuestro Salvador, Cristo bendito. Muy importante esto. Pero que ahora ha sido manifestada. ¿Quién? La gracia. Por la aparición. ¿Qué es la aparición? Se aparece. Que lo podemos ver. Que está ahí. Por la aparición de nuestro Salvador, Cristo bendito, el cual quitó la muerte, porque la muerte entró por el pecado. ¿Eh? Y el pecado entró por la ley. Cristo cumplió la ley, y al cumplir la ley, quitó el pecado. Y al quitar el pecado, quitó la muerte. El cual quitó la muerte y sacó a luz, o sea, a conocimiento. Y sacó a luz, a conocimiento, la vida y la inmortalidad. Por eso nosotros ahora somos inmortales. Tenemos vida en abundancia. Este cuerpo vuelve a la tierra y el espíritu, ¿dónde va? A Dios que lo dio. Y Dios mañana, pasado, traspasado, viene y te mete en otro cuerpo, te prepara otro cuerpo, te vuelve a introducir en otro cuerpo, como hizo con Juan el Bautista. Mira, que agarró el espíritu y el poder de Elías y lo metió en Juan el Bautista, Mateo capítulo 11. Entonces, muy importante que tú puedas entender esta salvación tan grande, porque tú eres salvo desde antes de la fundación del mundo. Ahora, ¿de qué salvación se está hablando aquí en la tierra? Bueno, mira, está la salvación soteria y la salvación sosa. La salvación terrenal se pierde. ¿Y cómo se pierde? Bueno, si tú estás en el alcohol, en la fornicación, en el adulterio, en la inmundicia, en la idolatría, en la lascivia, en los pleitos, celos, ira, contienda, disensión, herejía, hechicería, borrachera, y pare usted de contar, entonces usted perdió su salvación terrenal, porque nada de eso te da paz. Y la paz se construye. La paz no se pide a Dios. Porque cuando tú pidas paz, guerra y destrucción repentina vendrá a tu vida. Entonces, ¿por qué? Porque Dios te dio las herramientas para construir tu paz. Si tú estás en los frutos del Espíritu, en amor, bondad, mansedumbre, tolerancia, templanza, como está en Gálatas capítulo 5, 16 al 25, cuando tú estás en los frutos del Espíritu, entonces resulta que tú has construido tu paz. ¿Ves? Porque tienes templanza, porque tienes tolerancia, porque tienes bondad, porque tienes mansedumbre, porque tienes amor. Entonces, muy importante lo que hoy estamos hablando. Se pierde la salvación terrenal. La salvación espiritual no se pierde, sino que tú tienes que pagar conforme a tus hechos. Recuérdate que si te doy un pellizco, no le duele a tu carne, le duele a tu espíritu. ¿Y por qué le duele a tu espíritu? Porque cuando el espíritu sale del cuerpo, a la carne la muelen, la trituran, la escuartizan, la abren para hacer la ectosia, le sacan los órganos y no le duele absolutamente nada. ¿Y por qué? Porque el espíritu no está en él. El espíritu no está en ella. Entonces, cuando sale el espíritu, ya ahí la carne no va a sentir absolutamente nada. Pero cuando ese espíritu viene otra vez en otro cuerpo, porque Dios lo envía en otro cuerpo, tiene que pagar en su carne conforme a sus hechos. Muy importante esto. A veces nosotros nos ponemos a criticar. Vértale a que eres malo y le va bien. ¿Sabía usted que de pronto usted en su vida anterior también estaba muy bien económicamente y también eras muy malo? También de pronto no te enfermabas y también así eras desagradecido con Dios. Y por eso te tocó ahora, en esta vida, estas leves tribulaciones momentáneas. ¿Y por qué son momentáneas? Porque mira, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Si duraste 100 años, te moriste y el espíritu regresa a Dios, aprendiste de lo vivido y vienes en otro cuerpo. Eso se le llama vida eterna. Tienes vida para siempre. Vas y vienes de viaje, en ese viaje astral que te vas al cielo y vuelves a la tierra. Por eso es muy importante conocer esta gracia. ¿Y sabes por qué? Porque cuando tú conoces esta gracia empiezas a sembrar el bien. Y siembras el bien, y siembras el bien, y siembras el bien. ¿Y qué vas a recoger entonces después? El bien que has sembrado. Entonces cuando tú vengas, si no te alcanzó esta vida para pagar todo el mal que habéis hecho,
No importa, imagínate tú cuando tú vuelvas a venir, porque recuerda, vida eterna fue lo que nos prometió Cristo. Entonces cuando volvamos a venir a esta tierra o a cualquier planeta donde Dios nos quiera enviar, mira, muy importante, cuando nosotros volvamos a venir a un cuerpo, resulta que tienes que recoger el bien que sembraste, porque Dios no es latricida. Dios no roba a nadie. Dios le da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, muy importante que nos pongamos la pila. Entonces dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo bendito antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora, ¿cuándo es ahora? Ya. Ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Cristo bendito, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Es este Evangelio, el Evangelio que Dios le dio a Pablo, el apóstol de los gentiles, el Evangelio de la incircuncisión, las buenas nuevas para las naciones, para los reyes y aún para los hijos de Israel. Es este Evangelio quien te habla muy bien de vuestra salvación. Muy importante que nosotros entendamos lo que el amado apóstol Pablo dice en Efesios, en el capítulo 4, del 11 al 16. Voy a leerte el versículo 11 y te lo voy a explicar. Esto los pastores, los llamados pastores, curas, sacerdotes, empiezan a hablar cosas. Miren, por favor, dejen hablar al Espíritu Santo. Entiendan con lógica y razonamiento para que ustedes sean simplemente salvos, para que estén tranquilos y dejen tanta mala interpretación de la palabra. La palabra es clara. Dios dejó unas conchitas de mango ahí donde unos se van a rebalar. Mira, párate en lo mojado y rebálate en lo seco. Ponte las pilas con esto. Dice en Efesios, en el capítulo 4, en el versículo 11, dice, y el mismo Dios constituyó, no es que los va a constituir, ya los constituyó. Recordemos que somos salvos antes de la fundación del mundo. O sea, no es que ahora es que van a constituirlo, no, ya esos fueron constituidos por Dios. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Oído aquí muy importante, porque el amado apóstol Pablo que está escribiendo, Pablo que no anduvo con Cristo de Nazaret, y a Pedro, Santiago y Juan, que de pronto se les olvidó decirle a Pedro, que más que todo habló con Pablo, decirle a Pablo, mira Pablo, resulta que Cristo dijo que solamente había un rabí, el cual es Cristo. Y como no le digo eso, y tampoco le dijo, mira, también dijo Cristo que en aquel tiempo iba a haber un pastor, un solo maestro, el cual es Cristo. Entonces viene Pablo y escribiendo, viene y dice, por falta de información, viene y pone y dice pastores y maestros. ¿Me entiendes? Entonces se amontonaron los pastores. Oh, mira, aquí dice pastores y maestros y eso. Les voy a explicar por el Espíritu Santo de Dios que está en mí, para que hoy dejemos que sea Dios el que nos pastoree y nosotros no nos hagamos con esa con esas alhajas que uno quiere tener como de poderoso, del grande, del... No. Mira, el más humilde será el más grande, ¿me entiendes? Tú tienes que entender eso. Y recuerda que el Señor dijo en Mateo capítulo 7, del 15 al 18, el Señor dijo que el Evangelio no era de Él. El Evangelio que yo predico no es mío, sino del que me envió. Tú tienes que tener la misma humildad, porque el Señor, siendo el Señor de todas las cosas y no escatimando ser igual a Dios, Él se humilló hasta lo sumo, diciendo, el Evangelio que yo predico no es mío, sino del que me envió. Entonces yo tampoco. El Evangelio que yo predico tampoco es mío,
sino del que me envió, porque el que me envió a mí es el que te viene a pastorear a ti. ¿Usted va comprendiendo? Entonces, fíjate esto. Y él mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. En el libro histórico de Mateo, en el capítulo 11, 13 al 15, mira lo que escribe Mateo, de lo que dijo el Señor. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan el Bautista. O sea, que desde el Cristo para acá no hay más profetas. Porque mira cómo sigue diciendo. Y si queréis recibirlo, he de sacar Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Cristo te está diciendo que el espíritu y el poder de Elías estaban en Juan el Bautista. Y eso le da a él el poder de decir, de constatar, de que Juan el Bautista es el último de los profetas. Si eres el último de los profetas, ¿por qué ahorita, por la ignorancia, hay tantos llamados profetas? Y mujeres, y hombres, y todos los demás. Miguel Daniel, por favor, papi. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos que Elías, que había muerto allá cuando se lo llevó, porque se lo llevó el platillo volador, y dice, y no vio muerte. ¿Y puede acaso un cuerpo vivir y no morir? El cuerpo tiene que ver muerte. El cuerpo humano tiene que ver muerte. Pero el espíritu, que es eterno, que va y viene, que Dios lo lleva al cielo y luego lo vuelve a bajar, como hizo en este caso, libro histórico de Mateo, capítulo 11, versículo 13 al 15, Dios lo agarró y lo puso en el cuerpo de Juan el Bautista. Y te dice claramente nuestro Señor y Salvador Cristo bendito, y si queréis recibirlo, Él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Si usted lo quiere creer, créalo. Yo lo quiero creer. Yo recibo que sí, porque esto me constata que hay vida eterna. Así que dice, y Pablo es el último de los apóstoles. Mira cómo dice el amado apóstol Pablo en primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 7 al 9. Después apareció a Jacobo. Pablo está narrando que Cristo se le apareció. ¿Cristo quién? El resucitado, porque ya había muerto. Se le apareció a Jacobo, después a los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, dice Pablo. Pablo dice que él es el último de los apóstoles. Recordemos que Juan el Bautista es el último de los profetas. Pablo el último de los apóstoles. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Pablo en específico en decirnos por el Espíritu Santo de Dios que está en él, que él es el último de los apóstoles. Dios constituyó apóstoles, sí los constituyó, no es que los va a constituir, no es que a ti te va a llamar apóstol, no es que al otro lo va a llamar apóstol, no. Y que nosotros somos enviados, sí, pero a evangelizar. Sí vamos comprendiendo. Aquí no vamos a quitar esos títulos y vamos a empezar a ser humildes. Entonces también las escrituras sagradas dan testimonio de cuántos pastores y maestros deben haber. ¿Cuántos pastores y maestros? Mira cómo está escrito en el libro histórico de Mateo, capítulo 23, versículos 10 y 11.
Dice el Señor. ¿Quién dice? Señor. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Uno. No dice dos, no dice tres, no dice varios. Uno es vuestro maestro. Ahora bien, ¿de qué maestro está hablando? ¿Del maestro de carpintería? ¿Del maestro de albañilería? ¿Del maestro del colegio? No, está hablando de los sacerdotes, está hablando de los fariseos, de los saduceos y de todo aquel religioso que se hace llamar maestro. Igualmente, el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. ¿Sea vuestro qué? Siervo. ¿Y qué es un siervo? Un siervo es un sirviente. Un ministro es aquel que vino a servir, es un siervo. También está escrito en el libro histórico de Juan, en el capítulo 10, en el versículo 11, perdón, en el versículo, sí, vamos a leerlo, el 11 y el 16. Dice el Señor, ¿quién dice? El Señor. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz. ¿Qué van a hacer esas ovejas? Y habrá entonces un rebaño y un pastor. ¿Cuántos pastores hay entonces? ¿Y cuántos maestros? Entonces, si solamente hay un maestro y solamente hay un pastor, el cual es el Señor, Él te está diciendo, tú agarras las escrituras y lo que tú leas que yo dije, así es. Y tú te sigues por ahí. ¿Utilizando qué? Dos cosas importantes, lógica y razonamiento. Así que los profetas son hasta Juan el Bautista, los apóstoles hasta Pablo, el pastor y el maestro, el Cristo y este resucitado. Vosotros sois evangelistas, discípulos de Dios. ¿Qué somos? Discípulos de Dios. Cuando el Señor llamó a Pedro, Santiago, Juan y a los 12 que andaban con él, ellos eran discípulos. ¿Y por qué eran discípulos? Porque el Señor estaba ahí con ellos, ¿sí o no? Pero resulta que cuando el Señor muere, ¿verdad? Él los envió. ¿Por qué los envió? Porque ya Él no estaba con ellos. Yo me voy, dice el Señor, en el libro histórico de Juan, capítulo 16, en el versículo por ahí del 10 al 12. Dice, yo me voy y no me veréis más. Estoy hablando de Cristo de Nazaret. Entonces resulta que Cristo le estaba diciendo a ellos que ellos eran sus discípulos. Cuando Él se fue, estos pasaron a ser apóstoles, porque apóstol significa enviados. ¿Usted va entendiendo? Apóstol significa enviado. Él, cuando estaba con ellos eran sus discípulos porque ellos estaban con Él. Pero luego fueron sus enviados, fueron apóstoles. Entonces, cuando fueron apóstoles, ¿verdad? Ellos fueron enviados por Cristo para dar el testimonio de su resurrección, la muerte y la resurrección. A Pablo le dio el testimonio, ¿quién? El resucitado. Se le apareció el resucitado y nos mandó a decir que los gentiles somos coherederos con Cristo y herederos de Dios de aquella promesa. Usted va entendiendo la magnitud de esto tan hermoso que estamos hoy oyendo aquí. Dios mío, si todo el mundo pudiera oír y entender esto, las cosas en el planeta fueran distintas. Entonces resulta que vosotros sois evangelistas, porque ya los apóstoles partieron, pero estos apóstoles o nos dan testimonio ahora, como Pablo, en lo que acabamos de leer ahorita, de que Cristo está entre nosotros, se apareció, o no está Cristo aquí entre nosotros. Y si está entre nosotros, ¿cómo vamos a ser apóstoles? Somos discípulos. ¿Por qué? Porque estamos con Cristo.
¿Sí me explico? Espero haberme explicado muy bien. Somos discípulos porque estamos con Él. No podemos ser apóstoles porque entonces Él no estuviera. Entonces, si Cristo está con nosotros, nosotros somos discípulos del Señor y somos evangelistas porque nos exhortamos unos con otros en el amor de Dios, en la escritura, la lectura y la exhortación tenemos que ocuparnos. Vosotros sois evangelistas, discípulos de Dios por medio de Cristo, embajadores, ministros competentes de un nuevo pacto, como está escrito en 2 Corintios, capítulo 5, 17 al 21. De modo que si alguno está en Cristo, ¿hay alguno aquí en Cristo? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Ejemplo, si eras un cañero ya no lo eres, si eras fornicario ya no lo eres, si eras adúltero ya no lo eres. Es de las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios. Es Dios el que nos está constituyendo. Es Dios el que nos está haciendo una nueva criatura. ¿A quién? A sus discípulos. Quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio. ¿Qué ministerio? De la reconciliación. Miren, muy importante, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Si Dios no le está tomando en cuenta a los hombres sus pecados, ¿se las voy a tomar en cuenta yo? En ninguna manera. Por eso, si a Cristo lo vimos según la carne, ya no lo vemos así. ¿Me entienden? Así que somos embajadores en nombre de Cristo. ¿Somos qué? Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos, reconciliados con Dios en el nombre del Señor. ¿Usted va comprendiendo? Ese es nuestro ministerio. Y somos evangelistas de este ministerio para llevar esta palabra. También está escrito en 2 Corintios, en el capítulo 3, 5 y 6. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos. Cuando estoy hablando de competencia, no de competencia de competir, sino competente de ayuda idónea, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. ¿Nos hizo qué? Ministros competentes. Ministro es siervo. De un nuevo pacto, no de letra, sino del espíritu. Porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Como está escrito en 1 Corintios 11, 1. Sé imitadores de mí, así como yo de Cristo. Yo tengo que imitar al amado apóstol Pablo, comprender sus escrituras, eso es lógica y razonamiento para llegar a ser como Cristo. ¿Sí vamos comprendiendo? Por tanto, como está escrito en el libro histórico de Mateo 23, 19 y 20. Por tanto, id y hacer discípulos. ¿Qué vamos a hacer? Discípulos. No dice hacer apóstoles, no dice hacer profetas, ¿verdad? Dice hacer discípulos, porque el Señor está con nosotros. Entonces, por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Oído aquí no dice bautizándolos en agua. En ninguna parte dice aquí bautizándolos en agua, sino bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, cuando usted lee en el libro histórico de Hechos, en el capítulo 19 del 1 al 8, usted entiende ahí lo que dice Pablo, el apóstol de los gentiles, que habían unos hombres que les preguntó, ¿ya fueron bautizados por el Espíritu Santo? Ellos dijeron, ni siquiera sabíamos que había Espíritu Santo. ¿Y en qué fueron bautizados? En el bautismo de Juan el Bautista. Pablo respondió, no,
Juan el Bautista bautizó con agua para arrepentimiento, y dando testimonio que mientras llegaba el Señor, que bautizaba con el Espíritu Santo y fuego. Cuando ellos comprendieron, fueron bautizados en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. ¿Por qué? Cuando comprendieron la existencia, la presencia y la manifestación de Dios. Por eso nosotros, como discípulos de Dios, vamos bautizando, pero en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, mostrándole al mundo la existencia de Dios, la presencia de Dios en Cristo Señor nuestro, y ahora por el Espíritu Santo de Dios que está en vosotros. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si el Señor dice que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, ya hubo el fin del mundo. Entonces está con nosotros. Y si está con nosotros, ¿cómo voy a esperar que me venga a arrebatar? No tiene lógica. No hay un razonamiento ahí. No voy a ir esperando el arrebato. Pero ¿cómo voy a esperar el arrebato si el Señor dice que va a estar con todo, todos los días hasta el fin del mundo? O sea que Él está ahorita conmigo. Y si yo parto con nosotros, y si yo parto con el Señor, yo me iría con Él. Así está escrito en Efesios capítulo 4 del 1 al 7. Yo pues preso en el Señor, dice el amado apóstol Pablo, os ruego que andéis pues como es digno de la vocación con que fuiste llamados. ¿Dónde están los llamados del Señor? Tenemos que andar como es digno de la vocación con que fuimos llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Soportando con qué? Con paciencia. Los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuiste llamado. Un cuerpo y un espíritu. El cuerpo y lo que está dentro del cuerpo. Un cuerpo, un espíritu, como fuiste llamado, en una misma esperanza de nuestra vocación. Un Señor. Nosotros tenemos un solo Señor. Por eso a nadie le decimos Señor Francisco, Señora Amanda. No. Nosotros aquí, bendecido Francisco, bendecida Amanda. ¿Me va comprendiendo? Aquí tenemos un solo Señor, el Cristo. Por eso cuando yo vengo y les digo, mire, anoche estuve hablando con el Señor. Aquí no me preguntan con qué Señor. Si saben que tenemos un solo Señor. Entonces ya saben que es con el Señor, Cristo bendito. Y si alguno viene y dice, ay, anoche estuve conversando con el Señor, ya yo sé con qué Señor estaba conversando, porque solamente tenemos un solo Señor. Y los demás son benditos y benditas de Dios, discípulos del Padre. Entonces dice, un Señor, una fe en Cristo. No hay más fe. No tenemos fe en estatuas, no tenemos fe en uno llamado Jehová, no tenemos fe en uno llamado Jesús, no tenemos fe en... No, tenemos fe en el Señor y en Cristo Señor nuestro. Más nada, en el Dios Todopoderoso, el Eterno. Más nada. Un Señor, una fe, un bautismo, el bautismo del Espíritu Santo y fuego. O sea, el bautismo del conocimiento. Ese es el único bautismo que tenemos. Pero es que yo quiero bautizarme con agua. Bueno, vos estáis bajo la ley, eso es un rudimento. Según Hebreos capítulo 6, 1 y 2. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. ¿Un qué? Un Dios. No tenemos dos dioses. No tenemos, un solo Dios, como está escrito en Romanos capítulo 9, versículo 5. Porque de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios,
sobre todas las cosas. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del regalo de Cristo. A cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por eso tenemos que ser muy agradecidos con Dios. Gracias a Dios por su amor y por su don inefable, por el poder que Dios me ha conferido como un ministro competente de un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas. Yo, Miguel, príncipe de Dios, te declaro sano, sana de toda enfermedad. En el nombre poderoso de mi Señor y Salvador Cristo bendito, y para la gloria del Dios y Padre eterno, por el Espíritu Santo de Dios que está en mí. Te declaro también prosperado con toda prosperidad, y declaro que te presento como una virgen pura a Cristo, santa, inmaculada, porque tú eres la iglesia del Dios viviente. También recibo en el amor de Dios que el Espíritu Santo de Dios que está en ti es una luz, una flama que alumbra todas las naciones. Por el amor de nuestro Señor y Salvador Cristo bendito, y para la gloria del Dios y Padre eterno. Amén, lo recibo. Por lo cual clamamos, Abba Padre. Gracias a Dios por su amor y por su don inefable. Ángeles, con todos ustedes, amadas, los amo en el amor de Dios y en la paz de mi Señor Cristo bendito.